Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, conversando temas de interés. Esta vez vamos a hablar de la ciudad sustentable, un tema nuevo, dinámico, que tiene muchas aristas, y para eso hemos invitado al doctor Sergio Varisli, arquitecto, doctor en urbanismo, académico de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío y director del proyecto Urbano VB. Y también al doctor Ricardo Lizana, ingeniero civil electrónico, doctor en ingeniería electrónica y académico de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad y además director del Centro de Energía de la UCSC. Bueno, en primer lugar, ¿cómo surge la vocación de arquitecto, urbanista, de ingeniero electrónico? Eso a las personas que nos ven les interesa mucho conocer para saber respecto a ustedes. Empecemos por Sergio, que ya había estado en este programa otras veces. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la arquitectura siempre fue mi vocación, pero obviamente la arquitectura está necesariamente inserta en una comunidad y que en el fondo esa comunidad es la ciudad, y ahí se necesitan nuevas competencias distintas a las que uno habitualmente aprende en las escuelas de arquitectura, y a mí me motivó mucho esa línea, empezar a entender la arquitectura como un conjunto mucho más complejo donde aparecen nuevas relaciones más profundas, más sensibles y por las cuales hay que aprender y adquirirlas, y por eso tomé la línea, digamos, del urbanismo, y me siento muy privilegiado porque durante 35 años me he podido dedicar exclusivamente a los temas de ciudad, lo que no es muy fácil en un país donde el urbanismo suele ser casi una función residual de la dinámica económica e incluso del discurso político. A propósito de eso, bueno, tú seguramente has viajado en tu calidad de experto en esta materia porque eres reconocido. De todas las ciudades que tú conoces, ¿cuál sería para ti la más sustentable en este minuto en el mundo? Bueno, hay muchas ciudades en el mundo que están compitiendo por el ranking de la sustentabilidad. No sabía eso ya. Sí, claro. Hay, por ejemplo, yo soy muy cercano, digamos, a la cultura alemana porque estudié allá y me formé allá, pero por ejemplo la ciudad de Freiburg, en Alemania, se llama ecociudad, y han desplegado hace más de 15 años un esfuerzo sistemático en el ámbito del transporte público, en el ámbito de la reducción de las emisiones, en el campo de transformarse en ciudades carbono neutrales, que yo la admiro porque es una ciudad medieval, o sea, no es una ciudad nueva, como uno podría decir, lo nuevo es más fácil, digamos, que sea rápidamente sustentable. No, esta es una ciudad medieval donde ha tenido que hacer una ingeniería profunda para reconocer su historia, su patrimonio y además estar a la altura de los estándares y los desafíos de sustentabilidad hoy día. ¿Y el caso tuyo, Ricardo? ¿Cómo llegaste a la ingeniería electrónica, a hacer el doctorado? ¿Dónde lo hiciste? Claro, yo soy de Rancagua y yo estaba en un liceo técnico profesional y en ese liceo mi interés era hacer instalaciones eléctricas, así que tomé el área de electricidad. Y cuando estaba en fines de tercero medio me llevaron una visita a la Federico Santa María a conocer los laboratorios en ese tiempo de eléctrica electrónica, estaban un poco más combinados. Y ahí tomé la decisión de ingresar a la universidad, no seguir la línea de trabajo, y una vez dentro de la universidad me presentaron el tema de la energía renovable, como una oportunidad de verdad contribuir a combatir el tema del cambio climático y utilizar tecnología que todo a la larga depende de la electrónica de potencia en la transición energética. Oye, y perdón la pregunta, pero tú en el fondo tenías en tu mente de niño, de joven, ser electricista. Electricista, hacer instalaciones en hogar era mi intención. Ya, perfecto. Y de eso llegaste a ser doctor en ingeniería, perdona, pero lo encuentro genial, ingeniería electrónica y director de un centro de energía. Sí, bueno, de hecho... ¿Qué pasó ahí? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te dijo, oye, pienso que tú tienes un potencial? ¿Cómo fue eso? Bueno, son una mezcla de cosas, pero en resumida, tercer, cuarto año de la universidad, dentro de los profesores notaban que tenía buenas calificaciones, tenía cierta habilidad en los ramos más técnicos,
Y en mi casa siempre me incentivaban a que siguiera yo estudiando. Mi papá es obrero, mi mamá es dueña de casa, y ellos veían que me gustaba mucho el tema de la academia como tal. Y yo cuando comencé el tema de la energía renovable noté que de verdad había un impacto significativo en la comunidad el desarrollo de la tecnología. Y ahí empezó el camino del magíster, el doctorado, después me fui a estudiar, a hacer un postdoctorado. ¿El doctorado dónde lo hiciste? Fue una mezcla entre la Federico Santa María y la Universidad de Ryerson en Toronto. Ah, ya. ¿Y el postdoctorado? En Duke University, en Carolina del Norte. Carolina. Pero ahí me fui a hacer otra cosa, me fui a hacer estimulación cerebral, utilizando la electrónica de potencia. Oye, ¿cómo conversa un ingeniero civil especialista en temas de sustentabilidad con un urbanista? ¿Dónde se encuentran ustedes? ¿De qué tendrían que conversar? O sea, ¿qué le preguntarías tú a él y tú qué le preguntarías a él? No, a mí me encantaría. Hoy día uno de los desafíos importantes que tienen las ciudades es reducir, en el fondo, el consumo de energía que produce, digamos, toda la dinámica urbana. Hay que pensar que las ciudades consumen más del 60% de los recursos, digamos, que se producen en el planeta, y dentro de ellos está la energía. Y, por cierto, una de las estrategias más importantes de las ciudades sustentables es efectivamente viajar hacia la carbono neutralidad, y eso tiene que ver con el uso adecuado de las energías. Entonces el desafío es qué ganas de saber cómo reducir el consumo energético, hacerlo más inteligente y hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Desde su producción, su transmisión. Hoy día estamos hablando mucho de electromovilidad, ¿no? Que pareciera ser una de las estrategias importantes para que las ciudades sean más sustentables. Pero tenemos infinitas dificultades desde la planificación urbana aisladamente para poder implementar eso, porque eso se requiere políticas, planes, estrategias, proyectos, y allí yo creo que la experiencia de él puede ser fundamental para ver cómo enriquecer esa dinámica, porque esa conexión no está establecida, no está hecha. Probablemente en los proyectos específicos sí, pero ahí es un desafío interesante, digamos, a ver las ciudades de la perspectiva de la demanda de energía y el uso suficiente. Sí, de hecho, eso ha sido un cambio de paradigma bien importante, sobre todo en el tema de energía, porque muchas cosas tecnológicamente están desarrolladas o tienen un grado de avance bastante significativo, pero la inserción de eso en Chile y sobre todo en regiones es un tema de que no está bien dimensionado y también no se considera el aspecto como tal de la ciudad, que la comunidad lo acepte, que no sea un impacto también medioambiental significativo. Traer la energía con líneas de transmisión tiene impacto importante, y esa conversación con las comunidades se está notando ahora que no se desarrolló en forma adecuada y está generando cierto rechazo a veces de la comunidad hacia ese tipo de energía, que hace unos 10 años atrás yo creo que nadie se hubiera cuestionado el tema de tener energía renovable y traerla hacia la ciudad. Pero cuando uno ve que eso hay que traerlo con líneas de transmisión y no hay una planificación adecuada, no hay conversación con comunidades, lo que suena como tan evidente, utilizar energía verde, empieza a tener rechazo. Hay comunidades en contra de generadores eólicos, claro, por no tener esas conversaciones previas y esa comunicación entre las distintas áreas. O sea, toda energía genera un impacto. O sea, cualquier energía que se haga genera un impacto. ¿Quién evalúa cuál es la que menos impacta? Si es el impacto visual, si es el impacto en desecho. ¿Qué hay al respecto? Y la otra pregunta, ¿no es esta una conversación de un país que aspira a ser desarrollado? Porque no me imagino en países con ingresos per cápita de $1.500, donde la gente trata de sobrevivir, este sea un tema. El tema del tipo de energía, yo creo que la solución y donde se está apuntando, y yo creo que es la forma, y que eso sí está bien desarrollado, es que tiene que ser sí o sí un mix. O sea, no vamos a potenciarlo solamente en un área, y que tiene que ser un desarrollo transversal. Y también lo otro que encuentro significativo, un poco apuntando a que Chile tiene condiciones bastante significativas para ser un referente a nivel mundial. De hecho, ya hay muchos ojos puestos por lo mismo en Chile, por nuestras condiciones geográficas y climáticas. Por ende,
Si nosotros desarrollamos bien esto y de verdad lo implementamos de buena forma, toda el área nos comunicamos, nos conversamos y se hace un trabajo bien mancomunado, yo, de hecho, a mis estudiantes les manifiesto mucho lo mismo. Yo veo de verdad que tenemos la capacidad de ser realmente portadores de sustentabilidad y posicionarlo en esa figura a nivel mundial. Ahora, eso no va a ser en el corto plazo, sin duda, pero somos los llamados a generar ese cambio. Ahora, Sergio, en Concepción mismo, ¿cuáles serían los cambios importantes que se podrían hacer para que la ciudad sea más sustentable y de qué manera esto implica cambio en estilo de vida que también nos cuestan hacer porque son considerados un logro? Por ejemplo, el consumo es considerado un logro, pero el consumo atenta, digamos, en contra de la sustentabilidad. ¿Qué has pensado? Porque al final estos son problemas filosóficos que tienen que ver con el sentido de la vida. Claro, son mucho más profundos y ahí, bueno, nosotros como urbanistas siempre tenemos que ser muy respetuosos de estar insertos en un marco político, ¿verdad? Porque, y para eso en Chile hay una política nacional de desarrollo urbano precisamente que ha definido cuál es el camino para que nuestras ciudades efectivamente sean mucho más sustentables. Dentro de ello, obviamente, está en forma importante todo lo que tiene que ver con el transporte, la movilidad. Esto es sumamente importante porque la movilidad es uno de los agentes productores de gases de efecto invernadero. Por tanto, entender la movilidad no solamente como una cosa de poder desplazarse más rápido y en forma más eficiente es un punto, sino que también cómo la ciudad es capaz, por ejemplo, de empezar a entender sus barrios como barrios de 15 minutos, que se ha mencionado que es algo que está muy en boga hoy día en el mundo, que en el fondo intenta decir, bueno, muévete, pero muévete saludable y sustentablemente. Y cuando uno vive en un barrio donde efectivamente tiene todos los servicios, incluso en Europa han incorporado hasta el trabajo dentro de los barrios de 15 minutos, las personas pueden desplazarse a pie o en bicicleta a sus lugares para acceder a la salud, los servicios, el comercio, el trabajo, la recreación, las áreas verdes y las comunidades cercanas, incluso la cultura. Entonces, imaginar un Gran Concepción donde sus barrios fueran barrios de 15 minutos, donde las personas pudieran tener acceso a la cultura, la educación, la salud, el trabajo, los servicios, en sus entornos inmediatos, claramente que disminuiría el impacto en la movilidad. Pero también siempre la movilidad va a ser extrabarrial, va a ser importante porque fundamentalmente hay muchos servicios de alta jerarquía que uno no puede satisfacer en el barrio, por ejemplo como un hospital de alto estándar. Y bueno, y ahí vienen los modelos de transporte que yo apuesto mucho, como actualmente es el biotren, que es un sistema de gran aporte social porque permite que gran parte de la población de muchos sectores que tiene mal acceso pueda acceder a los servicios, pero también pensando en que en el futuro tendremos que buscar otros medios, no solamente corredores de electromovilidad. Hay que discutir en Concepción la posibilidad de un metro o de un tranvía o de un sistema masivo de transporte mucho más sustentable que el tenemos hoy día. A mí me encantaría que las casi 2.000 máquinas de transporte público que hoy día están funcionando en Concepción en breve fueran con motores eléctricos, digamos, y no a combustión tradicional, y que pueda, por último, gradualmente, de aquí al año 2030, 2035, bueno, en 2050 se supone que Chile tiene su compromiso nacional de carbono neutralidad, pero yo creo que en Concepción tiene los problemas no tan grandes como los tiene Santiago, donde es necesario invertir muchísimos recursos para tener efectos y retornos inmediatos. Nosotros creo que con menos recursos podemos transformar la ciudad muy virtuosamente y uno de estos temas, como te decía yo, es la carbono neutralidad pensada desde el punto de vista de la organización del territorio con los barrios de 15 minutos y obviamente a esto hay que agregar los corredores verdes, la infraestructura verde, la protección de los sistemas naturales, la resiliencia, que son otros elementos y otros campos que convergen en esta mirada más exigente sobre la ciudad que hoy día tenemos. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología en todo lo que
ha planteado Sergio? Es que es bastante clave, de hecho, A ver, cuenta. cuando se habla como de estas ciudades del futuro, que en realidad es un futuro bastante inmediato, para tener esa eficiencia en la toma de decisiones, de los recorridos, por ejemplo, de los vehículos, los horarios, el tema de las dimensiones, todo eso tiene que ver con decisión en base a datos. Y la inteligencia artificial se basa en colocar primero mucha capacidad de levantar esa data, llegar a una central y de ahí procesarla con distintos tipos de algoritmos y poder tomar las mejores decisiones y las más óptimas. Y algunos que se actualicen sobre la marcha, que no estén predefinidos. Entonces, si ocurre una perturbación o algo en el entorno, inmediatamente la tecnología permitiría optimizar eso y seguir trabajando siempre en el punto óptimo. ¿Cuál sería el óptimo? Lo más probable, de menos contaminación, de menos ruido, que la gente llegue con menor tiempo posible a sus destinos. Ese tipo de decisiones óptimas, la inteligencia artificial lo puede hacer en forma automática. En Chile hay un tema cultural que es la persona cuando trabaja, lo primero que quiere es tener un auto propio. Es como un signo importante de éxito, de estatus, etc. En Europa cada vez hay menos gente que tiene autos particulares, o sea, porque son una complicación más que una ayuda. En Chile está pasando eso ya en las grandes ciudades. Es complicado tener un auto, estacionamientos son caros, etc. Y el otro tema que tiene que ver con esta conversación es que los barrios están muy segregados. ¿Ustedes están de acuerdo con los barrios segregados? Yo no estoy de acuerdo, porque justamente la movilidad entre sectores sociales se hace cada vez más difícil. Hay personas que viajan 2 horas para ir a un lugar, 2 horas para volver. ¿Cómo se puede manejar eso? Claro, bueno, hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de Concepción, de acuerdo a un estudio que hizo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano hace aproximadamente 1 año y medio, que planteó el tema de déficit de ciudad. Así como hay el déficit habitacional, es decir, déficit de ciudad, es aquello que a las personas les falta como servicios que son propios de las prestaciones que otorga la ciudad. Y eso reconoció aproximadamente un 26% de la población del Gran Concepción, que tiene mal acceso al transporte público, que no tiene acceso a servicios de salud, tampoco tiene acceso a comercio, digamos, y servicios, y tampoco educación, que son como cosas fundamentales, es decir, alimentarse, estudiar y tener buena salud, digamos, y tener transporte para ir a trabajar. Bueno, hay un 26% de la población, que más o menos son 250.000 personas, que hoy día uno diría están en una condición de marginalidad urbana. Y esa marginalidad urbana se transforma rápidamente en segregación, estigmatización y discriminación finalmente. Por tanto, es un fenómeno que para la política pública debería ser extraordinariamente prioritario, porque no solamente una ciudad integrada desde el punto de vista social y cultural es mucho más rica, es mucho más diversa, sino que también permite que muchas personas puedan acceder a mejores oportunidades de trabajo, ¿ya? O mejores oportunidades de educación, o de salud, o de servicio, y eso es calidad de vida fundamentalmente. Entonces, la estrategia aquí fundamentalmente en Chile ha sido atacar de alguna manera la segregación con un mejor transporte público. Es decir, en la medida que el transporte llegue a todas las personas, incluso que están más aisladas o más segregadas, hay una posibilidad a través del transporte público de lograr integración, ¿ya? Y por otro lado, que ha sido la dimensión más lenta, es tratar de llevar los servicios, los equipamientos a los barrios, ¿eh? Y ahí los municipios han hecho esfuerzos notables, de llevar centros comunitarios, de llevar centros de salud, de llevar las escuelas a los barrios, pero todavía hay harto por hacer, pensando sobre todo en esas casi 250.000 familias que hoy día en Gran Concepción tienen mal acceso a estos servicios, están en un grado de vulnerabilidad, en el cual la segregación puede ser un factor determinante en el deterioro de su calidad de vida. Ricardo, todo esto tiene que ver con un factor cultural, como planteaba, pero además económico. ¿Cuál sería la forma en que nosotros podríamos consumir, gastar menos energía? ¿Cuál sería el consejo que das tú y de qué manera la planta de hidrógeno verde que se está instalando aquí en la universidad hace un aporte a la región en esa materia?
Uno como cierta persona individual, en ese sentido, ¿cómo puede contribuir? Obviamente dentro del punto de vista de usar de forma eficiente la energía que uno consume en su hogar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pequeños cambios generan modificaciones significativas. El tema de no dejar el cargador conectado si uno realmente no está cargando el celular, por ejemplo. O dejar luces encendidas muchas veces a veces por tema de seguridad uno deja la luz encendida, pero eso es un gasto energético significativo. También se están incentivando distintas iniciativas para que se instalen ciertos sistemas de fotovoltaicos dentro de algunos hogares, de tal forma de también poder manejar energía. Entonces, uno como individuo, el mayor aporte es el uso eficiente de la energía en el interior del hogar. Sin embargo, el punto que usted apunta del hidrógeno, ese va en otra cadena, porque en realidad los llamados a hacer ese uso eficiente de energía utilizando hidrógeno verde va orientado a la industria. En específico, por ejemplo, en la región, lo que vendría siendo Huachipato con el tema del acero, el sector logístico portuario, ellos son los llamados al uso del hidrógeno. Nosotros como personas, el uso del hidrógeno a nosotros en el diario vivir está bastante alejado que lo tengamos de nuestro hogar en ese tipo de aplicaciones. Pero sí podemos hacer un aporte significativo. Pero la industria es la que está vinculada al hidrógeno y nuestro proyecto está en ese sentido orientado. Nosotros vamos a producir, primero montamos la cadena de valor completa del hidrógeno, desde la generación de energía renovable, la producción de hidrógeno, y luego usarlo en distintas aplicaciones que tengan impacto en bio-bio. ¿Cuáles son esas? Electromovilidad de alto tonelaje, el tema de producir combustibles sintéticos, combustibles que no dependan de combustible fósil y por ende no tienen el nivel de contaminación que tiene el combustible actual. Y lo otro que nosotros estamos abordando con el tema del hidrógeno verde, el tema de almacenamiento de energía. Por tener energía almacenada y por ende no depender de la red eléctrica, sino que depender de esta energía limpia. Y eso orientado a estos sectores en específico, industriales, de la región del Biobío. Perfecto. Ahora, en relación a los estilos de vida concretos en la casa, porque a las personas que nos están viendo, bueno, le interesa todo lo que acontece, pero le interesa en su casa de qué manera tener un mejor estilo de vida. ¿Cómo se compatibiliza eso con largas horas de trabajo, extenuante, con esta gran oferta que hay de comida llegar y llamar, lo cual significa motos, autos, más movimiento respecto del uso del gas y cocinar en la casa? ¿Cuál es la reflexión que se hace al respecto? Bueno, hay un cambio que nosotros desde la planificación urbana no tenemos claro cuán profundo va a ser, y es todo lo que tiene que ver con el trabajo virtual, las redes de comunicación en general, que tienden a inhibir por un lado la movilidad presencial. Hoy día se están dando fenómenos inesperados hace por lo menos 5 años, de que muchas personas empiezan a residir en otros lugares de donde trabajan. Claro. Y hay fenómenos, por ejemplo, como ha pasado en Puerto Varas, o como está pasando en algunos sectores de Concón u otros, donde muchas personas de Santiago viven en estos lugares en los cuales tienen unas condiciones de vida significativamente mejores. Sin embargo, trabajan, digamos, su lugar de residencia virtual sigue siendo Santiago. Y esto está transformando completamente la lógica de ordenamiento territorial de la cual uno aprendió, donde habían ciertas teorías incluso de hasta dónde uno podía vivir para seguir trabajando en forma presencial. Entonces esta virtualización un poco de la ciudad, de los servicios, del delivery, del poder comunicarse en forma virtual, está generando una revolución que trae efectos insospechados en la planificación urbana. Por eso hoy día la planificación está muy atenta a tratar de ser eficientemente reactiva, y donde nosotros actualmente tenemos sí un problema. Cuando digo eficientemente reactiva es que se pueda la planificación urbana acomodar rápidamente
a los cambios tecnológicos, a los cambios de cambio climático, entre otros, que a nosotros en particular nos está Cambio afectando. demográfico le agregaría yo. Bueno, hay una segunda transición demográfica que le llaman, que está generando una revolución gigantesca y que en parte explica, por ejemplo, el gran déficit habitacional que hoy día tenemos en Chile. De eso podríamos conversar a lo mejor en otra oportunidad, pero es muy interesante. Entonces, la política pública y sobre todo los instrumentos de planificación territorial tienen que ser reactivos y eficientes, pero tempranamente. Es muy difícil hoy día anticiparse, porque el futuro es muy incierto, sobre todo tecnológicamente por los fenómenos que están ocurriendo. Pero cuando eso ocurre, uno tiene que tener entonces una capacidad de reacción temprana, rápida y ágil. Y ahí es donde hoy día los urbanistas nos quejamos mucho en Chile porque modificar, por ejemplo, un instrumento de planificación para reaccionar a por ejemplo, los efectos del cambio climático sobre las amenazas que se están produciendo de incendios forestales, inundaciones, etcétera, es extremadamente lento. Hoy día cuando uno quiere modificar, por ejemplo, un instrumento de planificación territorial, estamos hablando del plan regulador, por ejemplo, o el plan regulador metropolitano, en Chile el promedio son 8 años. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar tempranamente a los cambios que son muy dinámicos cuando nos cuesta tanto poder adaptarnos? Mira, en relación a eso, bueno, en este momento en Chile se está escribiendo una constitución. Y yo tengo la impresión que estos temas tecnológicos, demográficos, estos temas de cambio de manera de cómo tendríamos que vivir justamente para hacer una vida más humana, están ausentes. ¿Qué aporte pueden hacer desde la ingeniería electrónica, digamos, a este proceso constituyente que estamos viviendo? Es decir, ¿qué cambio avisoras tú que van a tener significado en la sociedad pronto? Claro, bueno, desde nuestra vereda, desde la electrónica que potencia, como comenta, en realidad se está generando algo bien interesante, que es la integración de todas estas tecnologías que están apareciendo dentro, por ejemplo, del hidrógeno verde, energías renovables, generadores eólicos, fotovoltaicos, integrarlo dentro de las comunidades, son desafíos nuevos de diseño de los convertidores, de esa tecnología. Y son desafíos también desde el punto de vista del uso que se le está dando, que antiguamente no era como comúnmente se compraba ese equipo y se implementaba para otro uso, y ahora tiene otras funcionalidades. Entonces la academia en general está mutando en ese sentido de poder integrar todos estos conceptos de energía eficiente y que sea lo más versátil posible, y todo eso depende de la electrónica de potencia y de los nuevos diseños. Entonces los investigadores y los estudiantes de electrónica de potencia están llamados fuertemente a dar ese cambio, a que permitan que la electrónica brinda esa flexibilidad para mover energía. Y desde la academia, nosotros, en particular la Católica, yo participé mucho del Congreso Futuro, ¿cierto?, donde se diseñó también una hoja de ruta para minería verde, para hidrógeno verde, de tal forma de dejar insumos importantes de estas tecnologías, cómo debiesen ser abordadas por el sector público y cuáles serían los delineamientos que nosotros como academia definimos o decimos que es importante que se aborden. De ahí, claro, viene un poco, ahora está en este tiempo de cuánto se adopta, cuánto no, ¿cierto? Pero yo creo que vamos a marcar un poco la cancha, pero está claro que nuevamente el cambio de paradigma, la forma que se están moviendo las comunidades y cómo el mercado también está forzando a que seamos más sustentables, va a implicar que la tecnología se va a mover a otro ritmo. Y ojo, a nosotros nos pasa algo similar. Las líneas de transmisión de energía se demoran 10 años entre que se decide implementar, se licita, se programa, hasta que se construye. 10 años, hubo un cambio total de todo. Exacto. Por lo tanto, cuando llegamos con algo que planificamos como urgente y se monta, ya hay otra la situación y estamos con otra urgencia. Entonces ahí también nos pasa lo mismo a nosotros como la parte eléctrica. O sea, en el fondo hay una distancia muy grande entre los tiempos legislativo, municipal, etcétera, y los tiempos de la tecnología. Y eso en el fondo produce un desfase importante. Otro tema que tiene que ver, sin lugar a duda, con ustedes, es que tengo la impresión que los tiempos de ocio van a ser mucho mayor. Porque si la expectativa de vida eran 70 años, hoy día son 90. Entonces una persona va a jubilar y va a estar 30 años en el fondo jubilado,
y difícilmente va a tener acceso a trabajo, la inteligencia artificial va a sacar muchos trabajos que hoy día los vemos ya no van a existir. Claro. Y por lo tanto, introducir una sociedad habitable, pero no en función del trabajo, porque hoy día todos nosotros le dedicamos la gran partida del tiempo de nuestra vida a trabajar, sino que en función al recreo, que también forma parte de la vida humana. Ahí, no sé, un minuto cada uno, porque se nos acabó el tiempo respecto de esta intuición, porque también este programa trata de reflexionar, de dialogar respecto de lo que vamos construyendo como sociedad. Sí, yo coincido plenamente con ese desafío, de cómo hacer del tiempo libre, digamos, un ocio constructivo, un ocio que efectivamente enriquezca la calidad de vida de las personas, porque efectivamente hasta el momento todo dice que deberíamos de trabajar menos y tener más tiempo en nuestra existencia, digamos, vida y muerte. Y ahí la ciudad yo creo que tiene una oportunidad. Yo creo que los espacios precisamente que son del no trabajo en la ciudad van a ser mucho más importantes. Y ahí están los parques, los espacios públicos, las posibilidades de tener experiencia o contacto con la naturaleza protegida. Son espacios del no trabajo. Y allí en la planificación urbana yo creo que también tenemos un desafío grande. Bueno, nosotros en la Universidad del Biobío nos hemos planteado el desafío de transformar nuestro campus en un parque, precisamente para ese ocio, para el no trabajo, pero que sea un ocio educativo, donde las personas puedan tener una experiencia cognitiva singular, donde los niños puedan aprender y donde en general los actores intergeneracionales tengan una posibilidad de recrearse y tener una experiencia especial. Esos espacios del no trabajo yo creo que tienen que ser elaborados e incluidos dentro de la ciudad de forma mucho más robusta a la que actualmente tenemos. Solamente para tener un dato, nosotros en espacios de ocio y recreación en Concepción necesitamos más o menos 250 hectáreas para alcanzar un estándar similar al que tienen las ciudades a las cuales nosotros admiramos. Por tanto, ahí tenemos un desafío, y ese espacio, probablemente esas 250 hectáreas que nos faltan, son aquellas que vamos a necesitar nuestra sociedad cada vez que tiene más tiempo libre y quiere disfrutar de su sociedad, digamos, y de su entorno. ¿Tú, profesor, qué nos puedes decir al respecto? O sea, estoy totalmente de acuerdo de que esos espacios son vitales para que ese ocio sea también seguro, tranquilo, y que permita que la gente vaya de forma libre, ¿cierto?, a desarrollar distintas actividades. Y lo otro que yo creo que es clave y que en otros países también se implementa es el tema de que si yo, como una persona ya adulto mayor, desarrolla actividades ya sea artística o deportiva, yoga, etcétera, cualquier tipo de actividad que a la larga va a tener implicancias que requiera menos servicios de salud, ¿cierto? Yo tengo un aporte, que no necesariamente todo lo que pagué en mensualidades de gimnasio, etcétera, que tengo un retorno. Eso se hace en otros países, uno muestra durante un año cuánto gastó en salud propia, ¿cierto?, en ocio. Hay una retribución, por lo tanto no todo es gasto, porque el gobierno entiende que en realidad eso es más barato que esa persona se enferme y vaya, y eso incentivarlo, porque muchas personas adultas mayores dicen, yo no voy a yoga porque los costos no me los permiten. Así es. Y ahí hay un nicho importante, y eso tiene que ser una política pública a la larga. Sí. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero hemos tenido una conversación extraordinaria con Sergio Barifli y con Ricardo Lizana, los dos profesionales, arquitecto, ingeniero civil electrónico, sobre nuestra ciudad, la sustentabilidad, los cambios culturales que se están produciendo y que tienen impacto en nuestra vida. Escríbanos @pediálogo, estos son sus programas. Canal 9, Biobío Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.